La enseñanza en cuanto a ser bienaventurado y compartiremos el siguiente tema. Quiero recordarles que, por si acaso no se habían dado cuenta, en el calendario ya estamos a 1 de febrero. Sí, segundo. El que no me he fijado soy yo. El día 2 de febrero y ya se nos pasó enero, ya se fue enero, el primer mes del 2025. ¿Todavía siguen con su resolución o ya la votaron? Ya la votaron. Sí, normalmente son 2 o 3 semanas, y acaso duramos mucho con la resolución de año nuevo. Los del mundo. Nosotros, quiero recordarles que no tenemos opción. Como hijos de Dios, que hemos decidido vivir la vida cristiana, no hay opción, no hay vuelta atrás. Esto es como el matrimonio. Varones, si ustedes han ido a pedir a esa dama, a su papá y su mamá, y les han dicho: Señor, yo quiero contraer matrimonio con su hija, y al año, 2 años, tú dices: Señor, yo ya no aguanto a su hija. ¿Sabes qué te va a decir el Señor, el papá de la muchacha con la que tú contraíste matrimonio? No hay devoluciones. Ahora se aguanta porque no hay de otra. Tú y yo hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Sí? Dios nos dice que no hay opción, y el mundo también nos va a decir que no hay opción. Recuerden que el mundo nos está observando y atentamente está esperando qué es lo que serán o son los hijos de Dios. En otras palabras, ellos están viendo a la iglesia actuar, ellos están viendo a la iglesia crecer, ellos están viendo a la iglesia desenvolverse, y ellos están catalogando, o sea, el mundo está diciendo: ok, esos sí son verdaderos, estos no. O sea que ansiosamente ellos quieren ver cómo se van a manifestar los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no variamos de testimonio. Yo quería oír ahí todos diciendo amén. Los hijos de Dios no variamos de testimonio. Así como somos hoy, así seremos mañana. Así como somos esta semana, así seremos la próxima semana en cuanto a testimonio. No podemos variar. Este mes vamos a seguir estudiando las bienaventuranzas, y por si acaso no se han fijado, en la mesa de atrás está su cuaderno espiritual para que lo recojan antes de irse a casa y vayamos estudiando los mismos versículos durante la semana en el cuaderno espiritual, la observación, la interpretación y la aplicación, y podamos nosotros ser edificados y edificar a aquellos con quienes compartimos el mensaje que de ese cuaderno espiritual estamos aprendiendo. El versículo que vamos a ver hoy es Mateo capítulo 5, versículo 6, que nos dice más o menos así: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si ustedes recuerdan, estuvimos viendo el reino de los cielos, las reglas del reino, los pobres en espíritu y los que lloran. Y el tema que sigue es los que tienen hambre y sed de justicia. Quienes tienen hambre y sed de justicia son aquellos quienes son pobres en espíritu, que pertenecen al reino de los cielos y acatan sus reglas, lloran por las cosas que agrada a Dios. Aquellos que tienen una relación correcta con Dios y se preocupan por mantener dicha relación viva bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso de preocupación debe de ser nuestra hambre y sed de justicia. La preocupación nuestra de mantener esa relación correcta con Dios nos debe guiar a ti y a mí a, ahora sí, sumergirnos en el cuaderno espiritual, echarnos un clavado en el cuaderno espiritual lo más profundo que tú y yo podemos, porque el cuaderno espiritual nos va a llevar a
a estudiar la palabra de Dios, nos va a llevar a observar la palabra de Dios, a interpretarla y a compartirla. Y no hay otra manera en la cual tú y yo podemos crecer en Cristo Jesús. Esa hambre y sed de justicia debe de estar ahí. Hambre y sed son las fuerzas más poderosas del cuerpo humano que tú y yo conocemos. Hambre y sed. Este asunto de hambre y sed en realidad es un asunto de vida o de muerte, uno de los dos. Cuando llega dicha necesidad, somos impulsados a tomar medidas rápidas y decisivas. Cuando tú y yo llegamos a sentir esa hambre y esa sed, nosotros entre más sed y más hambre sentimos, miramos, o más bien queremos tomar una decisión más rápida y lo más conciso posible que nosotros podemos hacer para saciar esa necesidad. Y en realidad nosotros aquí en esta nación en la cual habitamos, en este tiempo realmente nos es difícil relacionarnos con esa hambre y esa sed de la cual Jesús está hablando aquí en el Sermón del Monte. Porque nosotros en realidad no hemos sufrido hambre, no hemos pasado hambre. Nosotros hemos sentido sed porque no traemos agua unas cuantas horas. Nosotros hemos sentido hambre porque no hemos comido tal vez un día, y un día sería mucho. Tal vez nos brincamos una comida, 2 comidas. Pero luego nuestra hambre fue saciada, luego nuestra sed fue saciada. A lo que Jesús se está refiriendo ahí simbólicamente, nosotros no hemos sufrido tal cosa. No hemos sufrido tal cosa, pues nunca hemos sufrido nunca hemos sufrido sed, ni nunca hemos pasado hambre. Hasta la fecha, como quien dice, hemos tenido más que suficiente para beber y más que suficiente para comer. En tiempos de Jesús, tal no era el caso. He ahí la razón por la cual Jesús está usando este simbolismo para dar a conocer el mensaje que Él tenía para ellos en ese punto. Y eso es lo que tú y yo estamos tratando o vamos a tratar de ver en esta mañana. En tiempos de Jesús, las cosas eran difíciles. La familia no tenía una llave de agua potable en su casa, la cual podía encender, abrir o lo que tú quieras, y al instante tener agua dentro de su casa. De la misma manera, era la comida. La comida había de cultivarse, la comida había de prepararse, la comida había de recogerse y mantenerse, y había que cocinar, y había que esparcir, y había que juntar, había que limpiar y todas esas cosas. No era una cosa como tú y yo, que aquí tenemos a la esquina un McDonald's, y si no nos gusta el McDonald's, al otro lado está Whataburger, y nosotros vamos y ordenamos y esas cosas están listas inmediatamente. Nosotros hemos tenido hambre y sed y vamos a uno de esos lugares, y en menos de 5 minutos nosotros tenemos una orden para saciar nuestra sed y saciar nuestra hambre. Tal no era el caso en tiempos de Jesús. Al nosotros observar lo que leemos especialmente aquí en el Sermón del Monte, nos damos cuenta que había mucha gente pobre, y pobre en demasiada pobreza, lo cual nos da a entender que si estas personas tenían la posibilidad de ganar, de trabajar para ganar dinero, lo que ganaban no era mucho, y había que buscar la manera de estirar ese dinero lo que más se pudiera, lo más posible, para que pudiera alcanzar hasta la próxima vez que iba a haber dinero, porque entonces había la posibilidad de sufrir hambre y de sufrir sed. Y esto es a lo que se refiere Jesús. Estas personas estaban buscando o buscarían la comida y la bebida, y lo que Jesús se está refiriendo es que así como buscan
la comida y la bebida, de esa manera es que se debe buscar la justicia de Dios, la cual nos trae paz, nos trae gozo y nos trae todas esas cosas que podemos encontrar en la relación con Cristo Jesús. El hambre y la sed, la cual nos habla Jesús, es en nuestro tiempo, son simbolismos de nuestra necesidad de Dios y de su justicia. Tú y yo necesitamos a Dios. Y entre más nos acercamos a Dios, más nos vamos a dar cuenta que le necesitamos y que no podemos vivir sin Él. En Amos capítulo 5, versículo 4 encontramos lo siguiente y dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y vivirás. Hemos pensado nosotros en cuanto a ir a la casa de Dios y cantar alabanzas y escuchar el mensaje de salvación, que vamos a buscar a Dios para poder seguir viviendo. Yo pienso que en su mayoría nosotros no lo hemos pensado de esa manera. Pensamos que vivimos y porque vivimos podemos buscar a Dios, pero la cosa no es así. Nosotros necesitamos buscar a Dios para poder vivir. Y esto es en todo tiempo y en todo lugar. Esto es lo que Jesús está tratando de comunicar a los oyentes en el Sermón del Monte. Buscadme y vivirás. Es lo que está diciendo el profeta Amos al pueblo de Israel. Buscadme y vivirás. Y es el mismo mensaje que Jesús está tratando de comunicar con las personas a las cuales Él está diciendo que tengan hambre y sed de justicia. Es el mismo mensaje que Jesús quiere comunicar en esta mañana a quienes estamos escuchando este mensaje. Buscadme y vivirás. Tú y yo hemos de buscar a Dios para poder seguir viviendo. El hambre y la sed de Dios son una reacción profunda que nos lleva a buscarle. Esa reacción, la cual tú y yo debemos tener cada mañana cuando nos levantamos a hacer nuestras tareas diarias, debe de ser una reacción profunda. Y la cosa es que muchas de las veces tú y yo no llegamos ahí. O tal vez no estamos ahí porque no estamos buscando a Dios para poder seguir viviendo. Simplemente nos levantamos porque pensamos que tenemos el privilegio y damos por alto que el privilegio realmente es Dios en nuestras vidas. O sea, tener a Dios en nuestras vidas es el privilegio. En segundo lugar, el hambre y sed de Dios es un deseo de estar en su presencia y de ser guiados por Él, que es realmente la razón por la cual Dios nos ha salvado. Para Él habitar en medio de nosotros, Él ser nuestro Dios, nosotros ser su pueblo, y que su Espíritu Santo nos pueda guiar por la vida para nosotros alabar a Dios en cada instante de nuestras vidas. El hambre y la sed de Dios se puede cultivar a través de la oración, de la adoración, el ayuno, el servicio y la comunión. Y estas son cosas las cuales tú y yo aprendemos en nuestro cuaderno espiritual. Estas son cosas que tú y yo practicamos en nuestro cuaderno espiritual. Entre más nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, más cerca de Dios tú y yo vamos a querer estar. Más apasionadamente vamos a querer buscar la presencia de Dios. Y ese es el punto. Lo primero que yo quiero que nosotros miremos aquí es la justicia de Dios. Algo que muchas de las veces tú y yo pasamos por alto o no le damos demasiada importancia. En Salmos capítulo 119, versículo 172 nos dice lo siguiente: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Y si ustedes recuerdan, los últimos 3 meses del año pasado estuvimos estudiando los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios nos llevaron al reino de los cielos, lo cual comenzamos estudiando en enero. ¿Cuáles de los mandamientos de Dios no son justicia?
Todos son justicia. Y esos deben de ser los dichos que deben de salir de nuestro corazón, los cuales deben de fluir de nuestra lengua. Todos sus dichos son justicia. La justicia es la cualidad o el estado de ser justo. Es una cualidad o el estado de ser justo. Justo significa moralmente correcto, actuando de una manera recta, de una manera moral, lo cual nos lleva a ser virtuosos para nosotros poder comunicar lo que Dios quiere que tú y yo comuniquemos, el Evangelio. El Salmo 119 aclara la definición desde la perspectiva bíblica. Ahí la razón por la cual tú y yo somos moralmente correctos, porque tratamos de practicar lo que en la palabra de Dios nosotros entendemos y vamos entendiendo. Y ahí la razón por la cual andamos en rectitud, porque tratamos de practicar la palabra de Dios. Porque todos tus mandamientos son justicia. Solo hay un criterio de justicia en el que un cristiano debe estar interesado. ¿Y sabes cuál es ese criterio? La justicia de Dios. Ese debe de ser nuestro mayor interés. La justicia, y hemos hablado de esto en otras ocasiones. La justicia de Dios nos posiciona con Él de una manera santa. De tal manera que Dios no nos rechaza y nos da entrada a su reino. De tal manera que nos da autoridad y poder para ir al mundo y hacer la tarea que solamente Él puede hacer. La justicia de Dios debe estar como la más alta prioridad y ser algo que continuamente estamos buscando. Continuamente debe estar esa búsqueda en nuestros corazones, así como nos lo declara Mateo capítulo 6 versículo 33, el cual dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que nosotros a veces buscamos primero vendrán por añadidura. Es necesario que tú y yo dispongamos en nuestro corazón buscar primeramente la justicia de Dios. ¿Sí? La justicia, la cual nos permite andar como es correcto andar. Debemos buscar la justicia de Dios como buscamos la comida y la bebida. Hacemos una pausa ahí, porque tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la razón por la que tú trabajas? Tú trabajas para tener que comer y tener que beber. ¿Cuánto tiempo trabajas? Bueno, fuera que trabajaran 8 horas. Nosotros trabajamos más tiempo. Y si nos piden que trabajemos más tiempo trabajamos, porque nos es necesario tener esa comida y esa bebida. Aquí en Estados Unidos se nos ha acostumbrado y se nos va acostumbrando de que los turnos son de 12 horas para poder tener comida y bebida en nuestras mesas. Y hay veces que doblamos turno. Vamos a casa a descansar unas 8 horas y regresamos, aunque sea a trabajar en la noche, porque necesitamos seguir trabajando para poder tener esa comida y esa bebida y poder saciar este cuerpo. Tú sabes que los bomberos y los doctores o los que trabajan en el hospital, ellos trabajan a veces turnos de 48 horas o los bomberos turnos de 72 horas. ¿Por qué trabajamos así? ¿Quieres que te diga por qué trabajamos así? Para tener que comer y tener que beber. Porque no estamos trabajando así para dar un mayor diezmo a la casa de Dios. ¿O sí?
No estamos trabajando así para poder suplir las necesidades del templo y tener un templo bonito y lindo para que la gente pueda llegar a alabar y adorar. ¿O sí? Estamos invirtiendo nuestro tiempo de esa manera para tener que comer y para tener que beber. Y lo que Dios nos está diciendo es que de la misma manera que nosotros buscamos saciar esa hambre y saciar esa sed, es buscar la justicia de la misma manera que buscamos ese alimento, como si nuestra vida dependiera de ello. Y en realidad, nuestra vida sí depende de ello. Dice Dios: buscadme y vivirás. Nuestra vida sí depende de ello. En cuanto a la justicia, quiero que vayan allá al libro de Génesis, al principio. Va a ser en el capítulo 1. Porque en el principio nosotros podemos ver la relación de Adán y Eva con Dios. Adán y Eva fueron creados por Dios y Adán y Eva vivieron un periodo de tiempo sin pecado en la relación con Dios. Y nosotros ni siquiera podemos comenzarnos a imaginar cómo era esa relación de Adán y Eva con Dios sin pecado. Y lo vamos a encontrar ahí en el capítulo 1 de los versículos 26 al 31, que es lo que quiero que miremos. Porque Dios crea al hombre y lo bendice. Y al leer la escritura nosotros nos damos cuenta que Dios paseaba con Adán y platicaba con Adán. Que Dios hizo toda la creación, Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que nosotros en el mundo podemos ver. Y luego trajo todos los animales a Adán para que Adán les pusiese nombre. Y el nombre que nosotros conocemos de esos animales, ese es el nombre que Adán le puso a cada uno. ¿Sí? Entonces había una buena relación entre Dios, Adán y Eva. De tal manera que Dios los bendice. Y los bendice grandemente, los bendice de una manera increíble. Ahí en los versículos que te acabo de dar, los cuales yo no busqué. Y en el versículo 26 en adelante dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Hay una gran bendición ahí para Adán y Eva. Dios ha creado todas las cosas. Y todas las cosas que Dios creó las ha depositado, como quien dice, a los pies de Adán y Eva, para que ellos lo sojuzgaran, lo manejaran, vieran su crecimiento, lo cuidaran. La manera que ellos decían que las cosas debían hacerse, o sea, Adán y Eva, esa era la manera en que se debían llevar a cabo, porque Dios les había dado dicha autoridad. Los manda a llenar la tierra. Procrean, llenen la tierra. Como quien dice: ustedes son los dueños. Esta es su responsabilidad. La casa en la que tú vives, ¿de quién es?
No, nosotros no decimos que es de Dios. Si nosotros vamos y buscamos las escrituras, ¿qué nombre encontramos en las escrituras? El nombre nuestro. Sin embargo, la casa no es nuestra. ¿La casa es de quién? Es de Dios. Y ahí, de la misma manera, es que nosotros estamos viendo esa justicia. Es que nosotros estamos viendo esa hambre y esa sed para saciar esa justicia. Y mira, aunque nosotros estemos alquilando, ¿de quién decimos que es la casa? Mía. Mía. Claro, bajo la ley nosotros vamos a encontrar ciertos derechos, que hay un contrato y esto y todas esas cosas. Pero en realidad no es nuestro. Nosotros debemos funcionar como si fuera nuestro y debemos cuidar como si fuera nuestro, sea donde sea que estemos. ¿Por qué? Porque debemos hacer todas las cosas para la honra y la gloria de Dios. Y eso es lo que le está pidiendo Dios a Adán, que sean justos, que sean moral, que sean correctos. Así como ellos se dirigen en su relación con Dios, de la misma manera deben sojuzgar las cosas que Dios ha depositado en sus manos. En este caso, para Adán y para Eva, toda la creación. O sea, nosotros a veces podemos ver y podemos decir, mena, eso es como una maldición, mira lo que tiene que trabajar, mira lo que tiene que batallar, el burro no quiere comer, el caballo se va para allá y los gallinas andan por aquí. No, pero es que tú tienes que ser responsable por ello. O sea, en este caso Adán y Eva, y lo mismo es para nosotros. Y todo esto tiene que ver con su justicia. Ellos debían hacer lo que es justo. Tú y yo debemos hacer lo que es justo. Dios creó a Adán y a Eva y los bendijo en gran manera. Adán y Eva después, ahora sí, como quien dice, meten la pata. Lo vamos a leer más adelante, o sea, lo lees más adelante, no lo vamos a leer, pero tú puedes ir y buscar y lo vas a leer más adelante. Adán y Eva pecan y desobedecen el mandamiento de Dios, y al pecar Adán y Eva dejan la relación que correctamente tienen con Dios, y esa relación justa, o sea, la justicia fue sustituida por lo siguiente. La justicia, la cual relacionaba a Adán y Eva con Dios, fue sustituida por el miedo. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando comieron del fruto y Dios llegó a buscarlos? Se escondieron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo y se escondieron. La justicia fue sustituida por el miedo. La justicia fue sustituida por el apetito de protección. ¿Qué cosieron ellos? ¿Para qué? Para protegerse. Porque se dieron cuenta de algo que no se habían dado cuenta en todo el tiempo que habían vivido en la presencia de Dios. Sus ojos no estaban puestos el uno en el otro, porque la justicia les apuntaba a poner sus ojos en Dios. Y es lo mismo que hace para ti y para mí. Si tú y yo nos preocupamos por vivir bajo la justicia de Dios, mis ojos no van a estar puestos en ti, ni los tuyos van a estar puestos en mí. Nuestros ojos van a estar puestos en Dios, y cada uno vamos a hacer lo correcto. Y cuando nosotros cometamos errores, no vamos a decir, ya la regó. No, porque nuestros ojos están puestos en Dios. ¿Qué es lo justo hacer cuando alguien comete un error? Ir y ayudarle, ir y levantarle, porque reconocemos que fulano de tal ha cometido un error. No burlarse, no hacerle menos, no echarlo fuera. ¿Quién no comete errores? Nadie, todos vamos a cometer errores. El punto aquí es que nuestros ojos deben estar puestos en Dios.
porque justamente es que estamos tratando de caminar. La justicia fue sustituida por el apetito de protección. Y mira, una cosita más en cuanto a eso, porque el mundo nos enseña y nos ha enseñado y nos sigue enseñando que tú y yo debemos competir los unos con los otros. El mundo nos enseña a competir por los recursos que tenemos a nuestra disposición. Si fulano de tal tiene un Mercedes, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué? Pues porque tú te lo mereces. Aunque no te guste, a ti te gusta el Pinto, el Ford, carrito que ya ni siquiera hacen, pero a ti te gusta ese. Pero el mundo te va a enseñar que aunque a ti te gusta ese, tú te mereces uno como el que tu vecino tiene. Y te enseña a competir por los recursos que haya a nuestra disposición, no solamente los gustos. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues competimos. ¿Quién se quiere quedar atrás? Nadie. Nadie nos queremos quedar atrás. Y no nos damos cuenta que estamos compitiendo por lo que el mundo nos está enseñando. Y el mundo nos enseña a defendernos, a defender lo que tenemos de nuestros enemigos. Y mira, ¿quiénes son nuestros enemigos? Exacto, nosotros mismos. Porque yo no solamente estoy defendiendo las cosas que he obtenido de mis enemigos, yo las estoy defendiendo aún hasta de ti. Si tú vas a mi casa y tú levantas algo de mi casa, ¿quién crees que te va a reclamar? Yo te voy a reclamar y te voy a decir, hey, eso que te estás llevando no es tuyo, eso es mío. Pero tú no vas a hacer eso cuando yo vaya a tu casa, ¿verdad? Tú vas a hacer exactamente lo mismo. Si yo voy a tu casa y levanto algo y me lo quiero llevar, tú vas a decir, hermanito, usted será el pastor y toda la cosa, pero eso no es suyo, eso es mío. El mundo nos enseña a hacer esas cosas. Así nos mantenemos, o más bien, así nos mantiene alejados los unos de los otros, al igual que de nuestros enemigos. Y mira, ¿qué nos manda Dios a hacer? ¿A mantenernos alejados o a congregarnos? A congregarnos. ¿Dios nos manda a mantenernos alejados del mundo o a ir al mundo y ser justos? Él nos manda a ir al mundo y ser justos. O sea que no hay otra manera de vivir la vida cristiana. Cristo nos ha salvado para que en el mundo le seamos útiles, predicando el evangelio, salvando al injusto con la justicia de Dios, o sea, nosotros con la justicia de Dios. En otras palabras, tú y yo tenemos que aprender a vivir de una manera justa en un mundo que es injusto. Y esto es lo que Adán y Eva estaban. Este es el problema en el que Adán y Eva se metieron. La justicia de Dios fue sustituida por el beneficio personal. Y mira, hasta el ir a la casa de Dios, nosotros lo hacemos por beneficio propio. ¿Cuál es el verdadero beneficio de ir a la casa de Dios? Acercarme a Dios, que Dios me hable a mí. O sea, el verdadero beneficio de estar en la casa de Dios es Dios. Sin embargo, hablando en general, muchos vamos a la casa de Dios porque la música está buena. Me gustan las alabanzas. El predicador, pues habla bien. Las bancas están cómodas. Las personas allí me caen bien. Nos llevamos bien. A veces tienen buena comida. Siempre tienen café y galletas. Tú y yo debemos ir a la casa de Dios porque Dios está ahí. Y puede ser abajo de un árbol, pero Dios está ahí.
o puede ser abajo de pleno sol, pero Dios está ahí. El Espíritu de Dios se mueve. Y eso es lo justo. No permitamos que la justicia sea reemplazada por este tipo de cosas que podemos encontrar cuando leemos y estudiamos la relación de Adán y Eva con Dios. ¿Por qué? Porque esta situación desbancó al hombre de su relación con Dios, desbancó a Adán y Eva de su relación con Dios, rindiéndoles inútil y echándoles fuera del jardín. Y podemos ver que al echarlos fuera del jardín, ellos fueron echados fuera de la justicia de Dios. Dentro del jardín, ellos tenían la protección de Dios. Dios bajaba y platicaba con ellos. Dios bajaba y veía por ellos. Y fuera del jardín, ellos estaban expuestos a todo. Y podemos nosotros ver las cosas a las cuales se enfrentaron Adán y Eva después. Los dolores del parto, como le dice Dios, con dolor darás a luz tus hijos. A la serpiente te arrastrarás todos los días de tu vida. Y habrá enemistad entre ti y el ser humano. Con el sudor de tu frente proveerás o saciarás esa hambre y esa sed. Afuera quedaron expuestos. Pero Dios no quiso dejar las cosas así. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Precisamente de lo que estamos hablando en este punto. Dios es justo. Dios proveyó una manera por la cual podemos llegar a Él. Buscadme y vivirás. Y podemos ver el plan de Dios en Génesis capítulo 3. Que es precisamente donde está dando las maldiciones, la consecuencia de haber desobedecido. Lo que le dijo a la serpiente, lo que le dijo a Adán y lo que le dijo a Eva. Y podemos ver que ahí al final, o más bien no es al final del capítulo 3, me parece que es como el versículo... No lo anoté, pero está en el capítulo 3. Pero Dios le dice, Dios cubre la vergüenza de Adán y de Eva, la cual fue descubierta al perder ellos la justicia de Dios. Adán y Eva hicieron el intento de cubrir su vergüenza de la mejor manera justa que ellos pudieron ver. ¿Ellos qué hicieron para cubrir su vergüenza? Adán y Eva cosieron hojas de higuera y se taparon. ¿Qué tanto duran las hojas de higuera? ¿Alguna vez has levantado una hoja de higuera una vez que ya está seca? Está tostada. Y el simple hecho de levantarla y ponerle un poquito menearla, esa hoja se despedaza. ¿Y qué hizo Dios para cubrir su vergüenza? Dios sacrificó unos animalitos que por ahí andaban y agarró las pieles de los animalitos y cubrió la vergüenza de Adán y Eva y los mandó fuera del jardín. Y ese pasaje ahí está profetizando ¿a quién? A Cristo Jesús, que vendrá en el futuro para ser nuestra justicia y cubrir nuestra vergüenza delante de Dios. La justicia que Cristo Jesús pone a nuestro favor quita nuestros pecados de tal manera que no existen más. Y quien Dios ve en nosotros es a Cristo Jesús. Y ahí la razón por la cual podemos estar tú y yo delante de Dios, platicar con Él y Él platicar con nosotros, así como Adán y Eva lo hacían en el principio. Dios no quiso dejar las cosas así, sino que creó un plan. Mandó a su Hijo Cristo Jesús para que pudiésemos tú y yo tener esa relación correcta con Él. Y aquí es donde entra el siguiente punto. Enfocándonos tú y yo en Cristo Jesús, hambre y sed.
hambre y sed. En Salmos 42, versículo 1, encontramos lo siguiente y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este salmo lo escribió David y nosotros podemos ver que muchos de los escritos de David, David está apasionado hablando con Dios y él se entrega a Dios completamente. Él quiere hacer la voluntad de Dios, sabe que es un hombre pecador y que ha cometido errores, pero aún así él quiere estar cerca de Dios. Él quiere comunicar lo que Dios quiere que él comunique, y bien lo hizo en cada salmo que nosotros vamos y leemos. No es coincidencia que Dios nos hace saber que David fue un hombre tras el corazón de Dios. El deseo del siervo de Dios por la justicia no es pasivo, sino una búsqueda ferviente. Cuando está hablando el salmo del siervo, está hablando del venadito que anda por el desierto, que anda por los campos. Y según el teólogo, es que estos animales siempre están sedientos, siempre tienen hambre. ¿Alguna vez has visto tú un venadito de estos que se atraviesan por aquí que no está comiendo? Yo nunca lo he visto que no estén comiendo. Están a la orilla de la calle y andan buscando qué es lo que van a levantar en todo tiempo. Y de la misma manera andan buscando el agua. Ahora imagínate uno de estos ciervos en el desierto, en lugares secos. Ellos van a buscar el agua y van a buscar el alimento a como de lugar. Y de la misma manera es que Dios nos está diciendo, o más bien David en este salmo nos está dando a entender que la manera en que tú y yo debemos buscar la justicia de Dios es con pasión, es de una manera ferviente. Debemos ser apasionados por buscar la justicia de Dios. El siervo que tiene hambre y sed de justicia es el mismo que busca el reino de Dios y su justicia antes y por encima de todas las cosas, como mencionamos antes. Este siervo es bienaventurado porque ha experimentado un corazón que goza, que tiene paz y que se deleita en la relación que tiene con su Señor. Cada uno de nosotros que hemos llegado a la relación con Cristo Jesús y hemos tratado de permanecer, hemos experimentado esa paz, hemos experimentado ese gozo, y eso nos hace bienaventurados. Si no hemos experimentado esa paz y ese gozo, tú y yo necesitamos regresar a la Escritura, porque al experimentar esa paz y ese gozo, nosotros vamos a querer estar en la presencia de Dios. Vamos a querer estar hablando con Él, vamos a querer escucharle. En otras palabras, vamos a querer estar en la casa de Dios, donde alabamos y bendecimos a nuestro Dios y a los hermanos. Este siervo tiene un deseo ardiente y apasionado por hacer la voluntad de Dios. Es lo que David nos da a entender en este salmo. Hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo lugar, apasionadamente y con un ardiente fervor. Esto nos lleva a ser saciados. Ser saciado significa haber alcanzado un estado de completa satisfacción. En cuanto al hambre y la sed, no falta, no sobra, hay completa paz. ¿Alguna vez ustedes han comido un poquito de más porque decían, men, esto está sabroso? Y fueron y agarraron otro taco, fueron y se sirvieron una vez más. Y ahora resulta que eso que estaba tan sabroso me ha puesto incómodo y ahora estoy sufriendo. Eso no es saciarse. Eso es gula. Y a lo que se está refiriendo aquí cuando dice saciarse es que tú estás contento, satisfecho, feliz y estás disfrutando el hecho de que estás saciado.
O sea, que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Mira, nuestra relación con Dios nos trajo a un estado de mente en cuanto a nosotros que sabemos cuál es nuestro límite. En todas las cosas. En todas las cosas. Nosotros sabemos exactamente dónde debemos estar. Ahora, que nos pasemos o que dejemos de hacer, eso es otra cosa, eso es la carne. Pero en cuanto a caminar en el Espíritu, nosotros sabemos, ok, yo debo leer 45 minutos porque necesito descansar lo suficiente y tengo que levantarme temprano. No, pero esto se puso bueno y leí 2 horas. Y ahora en la mañana yo me estoy muriendo de sueño porque como quiera me tengo que levantar para ir a trabajar. ¿Sabes cómo se llama eso? Disciplina. Dios nos ayuda a disciplinarnos en todas las áreas. Y eso es lo que quiere decir cuando dice que vamos a saciarnos. Nosotros nos vamos a saciar cuando la disciplina del Señor estamos aplicando a nuestras vidas, sabiendo que estamos bajo su justicia. ¿Sí? ¿Sí lo aclaré o los confundí más? Entonces, tú y yo tenemos completa paz cuando estamos saciados. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 nos lo explica mejor, como nos dice Pablo. Y Pablo nos dice allí: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Pablo se estaba despidiendo. Pablo estaba diciendo: ¿sabes qué? Yo ya voy a morir. Yo ya me voy a casa con mi Señor. Pero estoy satisfecho. Estoy saciado. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, y la carrera nosotros la vemos allá en el capítulo 20 de Hechos, versículo 24. He guardado la fe. Había cierta satisfacción en Pablo de, ok, voy a casa. Había paz. Porque se había apegado a la justicia de Dios sin importar qué fuera lo que sucedía con su persona en este mundo. Se había disciplinado de tal manera que lo único que importaba era hacer la voluntad de Dios. Y ese es el punto al cual tú y yo, Jesús quiere que lleguemos. Lo más importante que tú y yo tenemos que hacer es su voluntad. Y su voluntad es que tú y yo nos paremos justos ante Dios, bajo el perdón que únicamente Él puede dar. Pablo está diciendo aquí: he peleado la buena batalla. Y esto simplemente nos quiere dar a entender que como creyentes en Cristo nos sometemos a la autoridad y a la dirección del Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que tú y yo debemos hacer. Porque somos parte de la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, no tenemos autoridad sobre nosotros. No tenemos poder de nosotros mismos. Lo que tenemos es porque el Espíritu Santo vive y habita en nosotros. Lo que podemos hacer es porque el Espíritu Santo vive y habita en nosotros. Pablo también dice: he acabado la carrera. Y luego vemos ahí en Romanos, me parece que es Romanos capítulo 7, donde Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, ¿cómo Pablo puede decir que ha acabado la carrera? Porque luego nosotros estamos en lo mismo. ¿Cómo puedo yo decir que he acabado la carrera si diariamente le fallo a mi Señor? El discípulo que tengo o que tenía se me fue a la 8ª lección, ya no quiso continuar. O como discipulador, yo ya no voy a discipular a esta persona. Me enojé con él o cualquier cosa. O sea que cesamos de hacer lo que sabemos que es la voluntad de Dios.
¿Cómo es que Pablo puede decir eso? Y Pablo puede decir eso y nosotros también podemos decir eso porque permanecemos en la palabra de Dios mediante la fe sin importar las circunstancias o la situación o independientemente de lo que sentimos o entendemos. Permanecer en la palabra de Dios. Ok, que yo ya no quiero discipular a esta persona porque no nos llevamos bien. ¿Qué es lo que se puede hacer? Busca a alguien que lo siga discipulando para no salir de pleito. Que mi discípulo se fue y ya no quiere continuar. Búscalo. ¿Vas a dejar que Satanás se lo lleve así como así? No dejaste que yo me saliera de tu casa con tus cosas, pero el discípulo sí lo vas a dejar ir. ¿Sí me entienden? Y la cosa es permanecer en la palabra. Dios nos dice en su palabra que si nosotros hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre. Debemos venir en arrepentimiento y fe y seguir intentando llevar la vida que Dios quiere que tú y yo llevemos. Pablo también nos dice que he guardado la fe. Y he guardado la fe es simplemente poner los ojos en Cristo, alimentarnos de la palabra de Dios, no ser movidos de la manera de pensar del reino. El reino hoy nos está diciendo que tú y yo necesitamos tener hambre y sed de justicia. Y así como buscamos el alimento y el agua, debemos buscar la justicia de Dios. El mundo nos va a decir diferente, nuestros amigos nos van a decir diferente, pero tú y yo debemos seguir lo que Dios nos está pidiendo hacer. En conclusión, y ya para terminar, Jesús nos enseña que cuando confiamos en relacionarnos con Dios correctamente y con los demás, no es menos esencial que la comida y el agua que necesitamos para vivir en este mundo. Y la realidad es que si nosotros tenemos a Dios, la comida y la bebida serán un hecho. Pero si nosotros nos preocupamos por la comida y la bebida, no necesariamente Dios es un hecho. Y cuando tú y yo confiamos en lo que Jesús nos dice en cuanto a relacionarnos con Dios, no nos faltará absolutamente nada. Ahora, cuando entendemos esto, comenzamos a vivir como si estuviéramos en la gloria. Nosotros comenzamos a vivir en este mundo como si estuviéramos en la gloria. Hablamos con Dios y permitimos que Dios hable con nosotros. Nos relacionamos con nuestros hermanos en la fe como si fuéramos de la misma casa, de la misma familia. Yo pienso que cuando lleguemos allá en gloria, no va a haber la posibilidad de que, ok, no, pues ya vete para tu casa, ya necesito dormir. Y vamos a querer pasar tiempo juntos alabando a nuestro Señor. Y van a pasar horas y vamos a querer seguir pasando tiempo juntos alabando a nuestro Señor. Y ya eso es a lo que me refiero. Que cuando nosotros comenzamos a entender esto, de relacionarnos con Dios, porque es vida, vamos a querer pasar más tiempo juntos aprendiendo, consolándonos y alabando a nuestro Señor. Todo lo que hacemos tú y yo inicia en la iglesia. Todo lo que vamos a hacer para provecho inicia en la iglesia. De aquí es donde despega todo. Aquí es donde conocimos la justicia. Aquí es donde la justicia es impartida para con nosotros en Cristo Jesús, y de aquí nosotros podemos comunicar esa justicia tanto los unos con los otros como para con el mundo. Pongámonos de pie.
Si Dios te ha hablado en esta mañana, no te vayas de aquí sin hacer lo que tienes que hacer. El mensaje ya fue comunicado. La palabra de Dios ya fue expuesta. Lo que resta es responsabilidad nuestra de cada uno. ¿Quieres que la justicia de Dios sea puesta en tu cuenta a tu favor? Tú tienes que levantar tu mano y decir: Jesús, aquí estoy. Heme aquí. Yo quiero esa justicia. He fallado en mi caminar contigo. No he hecho las cosas como tú dices y mandas, pero quiero tratar de hacer una diferencia. Quiero comenzar a ejercer esa disciplina de la cual escuché en esta mañana. ¿Cómo es el dicho? Roma no fue conquistado de un día a otro. Nuestro caminar con Jesús no va a ser resolucionado de un día para otro, pero sí podemos comenzar a hacer la diferencia hoy. Hoy, oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia, por esta palabra que ha sido expuesta en esta mañana. Que dé vuelta en nuestros corazones, que nos dé convicción, mi Señor, en cuanto a tu justicia, en cuanto a esa hambre y esa sed que debemos tener por las cosas de tu reino, por tu justicia. Mi Señor, despídenos en paz en esta mañana y a quien tú has hablado, a quien tú has tocado, mi Señor, que no nos salgamos de aquí sin confesar que necesitamos más de ti, que nos arrepentimos de no ser los hijos que necesitamos ser. Y mi Dios, gracias nuevamente, porque solamente tú eres digno. En Cristo Jesús, amén.